El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. Les saludamos a todos, contentos de que hayan estado escuchando nuestras transmisiones de Colima en el tiempo, que busca celebrar nuestra historia. Hoy es un día especial, pues es el primer programa del año en el que se conmemoran los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. El día de hoy, el programa está dedicado a Manzanillo en el siglo XIX y su repercusión en el desarrollo económico de Colima. ¿Sabías tú que el puerto de Manzanillo tiene una gran importancia desde las primeras exploraciones por América? Hablará de ello el actual director del Archivo Histórico del Estado de Colima, el maestro Horacio Archundia Guevara, quien es licenciado en Periodismo por la Escuela Nacional de Periodismo Carlos Septién García y licenciado y maestro en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Archundia Guevara ejerce el periodismo desde muy joven, desde los 14 años. Ha sido colaborador del Heraldo de México, El Día, Ecos de la Costa, El Informador de Guadalajara, Diario de Colima, El Correo de Manzanillo y El Noticiero, así como en distintas estaciones radiofónicas. Maestro, nos gustaría que les platicara a los radioescuchas la relevancia que ha tenido Manzanillo a través de la historia de Colima. Bueno, gracias por la invitación. Primero, creo que Manzanillo es un puerto con una trascendencia sustancial en la historia, no solo de Colima, sino de México. Me parece oportuno recordar, por ejemplo, que los estudios arqueológicos más recientes han revelado el contacto que tuvo el indígena puerto de Tzalahua, se escribía con T, con Z, con los puertos de Sudamérica, principalmente con los del Perú y Ecuador. Es decir, había ya un intercambio comercial, eso está demostrado arqueológicamente, entre los puertos en la época prehispánica, y Manzanillo fue pivote de esa relación. Yo debo también destacar que aunque la conquista de las Filipinas se emprendió desde el puerto colimense, entonces de la Barra de la Navidad, y que detonó el intercambio comercial con la nao de China, a partir de que se hace la feria de Acapulco, pues Manzanillo fue el punto central de la mayoría de esas expediciones, y ahora se le restituye, pues de hace más de 100 años, pues se le ha restituido su preponderancia geográfica, convirtiéndolo en la puerta de México hacia el Asia. Entonces, la importancia de Manzanillo en materia comercial es históricamente demostrada y es algo que podemos nosotros justipreciar en vísperas de los 500 años de la fundación de la primitiva Villa de Colima. A partir del siglo XIX, Manzanillo pues se convierte ya en un centro de comercio importantísimo para el país y para América Latina. Esto nos permite que ahora seamos el cuarto puerto en América Latina y que movamos tan solo en este año, en el pasado, entre enero y noviembre del año pasado, más de 3.187.000 contenedores, TEUs. Es decir, somos el primer puerto de México en movimiento de contenedores. Esto te da una idea de la importancia que ha tenido Manzanillo de manera histórica y que se ha concretado en convertirlo en el puerto más dinámico en el manejo de carga contenerizada en el México y en el cuarto en América Latina, en uno de los más importantes del mundo y en la puerta incluso de una buena parte del sur de los Estados Unidos para el comercio con Asia. Así que eso te da una idea de la importancia que tiene y que ha tenido. Maestro, ¿qué impacto tuvo en el siglo XIX la llegada del tren hasta el puerto de Manzanillo en la organización económica y política? Bueno, el tren sacó al puerto del ostracismo, del olvido.
Manzanillo hasta 1870-75 era un puerto completamente olvidado. Debe su progreso, hay que decirlo aunque suene un tanto tendencioso, debe su progreso a la visión que tuvo el presidente Porfirio Díaz para impulsarlo como uno de los principales de México. Recuérdese que antes de 1881, que comenzó la obra de construcción del ferrocarril vía angosta entre Manzanillo y Colima, pues era un puerto abandonado donde se podrían las mercancías, donde echaban a perder, donde el avijeo y otros ladrones se apoderaban de la carga que llegaba de Europa y de los Estados Unidos, principalmente de Panamá y de Sudamérica, quedaba ya abandonada. Antes se tenía que venir la gente de Manzanillo a Colima por una vereda que existía por donde ahora es la autopista que va a Manzanillo, de Colima a Manzanillo, y una vereda que no medía ni 1,5 metros de ancha, donde además de enfrentarte a los ladrones, a las gavillas de bandidos, tenías que enfrentarte a los animales ponzoñosos, a los felinos, a los tigres, porque entonces sí había tigres, a los caimanes que entonces sí tragaban gente, no les daba asco. En fin, había muchos obstáculos para llegar a Manzanillo. Era una verdadera odisea viajar de Manzanillo a Colima, porque no había camino, era una vereda que llegaba, insisto, por donde es la autopista. En 1881 comienzan los trabajos para construcción del ferrocarril vía angosta y tardaron 9 años. Se inauguró el 16 de septiembre de 1889 el primer tren. Entonces, cuando vino don Porfirio en 1873, él ya había anticipado que no regresaba a Manzanillo si no fuera en tren. Eso lo deja en una constancia don Ignacio Cruz Centeno, su amigo más relevante de la época, y dice que él prometió que no volvería a Manzanillo si no había tren. Cuando vino, él ya había mandado hacer el ferrocarril vía ancha, que se construyó entre 1899 y que vino a inaugurar el 12 de diciembre de 1908. Es decir, eso impulsó el desarrollo portuario y además impulsó el desarrollo del Estado, porque, huelga decirlo, Colima como Estado no representa mucho sin el puerto de Manzanillo. Aún ahora, en nuestros tiempos, la columna vertebral de la economía regional, no solo de Colima, sino de Jalisco, Michoacán y una buena parte de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y otros estados, depende o tiene su basamento en Manzanillo, en la actividad comercial de Manzanillo. Ya en el siglo XIX, el tren fue el que rescató a ese puertecillo olvidado que no pasaba de 500 o 800 habitantes a convertirlo ya en 1920 en un puertecillo de 19,000 habitantes. Es decir, fue creciendo la ciudad, fue creciendo no solo demográficamente, económicamente se impulsó a Manzanillo gracias a que el puerto contó con el tren. El ferrocarril sacó a Manzanillo del absoluto abandono en el que lo tuvo el gobierno federal y desde luego el estatal durante siglos. Entonces fue fundamental para el desarrollo y sigue siéndolo en la actualidad. La evidencia de que el tren es importante, que aunque saque solamente el 20% de la carga actualmente, la evidencia de que el tren es importante es que no ha dejado de usarse. Sigue siendo ya no de pasajeros, solamente comercial, y es un tren con un dinamismo y una actividad increíble. Todos los días salen de Manzanillo 4,000 trailers, pero también 4,000 contenedores en trailers, pero también salen aproximadamente 2,000 contenedores más por ferrocarril. Eso denota la importancia que tiene el tren todavía y que ha tenido. También se sabe que en el siglo XIX hubo varias epidemias que azotaron a Manzanillo y a Colima, pero una en específico que fue la fiebre amarilla, que dicen que entró por el Puerto Amarillo. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Hay que recordar que hasta hay una anécdota terrible y dolorosa. Un barco, el Hooligan, llegó a Manzanillo y venía, por cierto, en él una célebre cantante mexicana, Ángela Peralta de Castera. En el barco venía un enfermo de fiebre amarilla que fue desembarcado en Manzanillo, no sabemos si de propósito o para salvar a la tripulación y a los pasajeros. Sin embargo, no solo dejaron el virus, no solo dejaron la cepa contaminante en el puerto, también se llevaron la contaminación en el barco, y al llegar a Mazatlán murió Ángela Peralta y murió casi toda la compañía operística que ella encabezaba, que era su negocio principal. Allí murió en Mazatlán, ahí está sepultada la cantante, y ese barco desembarcó aquí en Manzanillo a un enfermo y luego contagió a empleados de la aduana marítima, entre ellos al abuelo
de don Manuel Sánchez Silva, por cierto, que fue uno de los pocos contagiados que sobrevivió a la epidemia. Y esa epidemia de fiebre amarilla fue de veras letal para el estado. En Manzanillo, de haber más de 4,000 habitantes en 1883, pues quedaron 51. Imagínense la mortandad que se dio. En el estado de Colima la fiebre comenzó en agosto de 1883 y se prolongó hasta 2 años, porque fue casi imposible erradicarla. Allí intervino, por cierto, el señor obispo don Francisco Melitón Vargas Gutiérrez, el primer obispo de Colima, que incluso empeñó su anillo pastoral, sus joyas, vendió sus libros, su ropa y sus cosas de valor para comprar quinina, porque con la quinina se lograba que la gente resistiera los terribles dolores que implicaban los lavados de estómago, que era la única forma de salvar a la gente. Se le lavaba el estómago y entonces eso implicaba la fulminante eliminación de la flora intestinal. Entonces tenías que salvarte con un milagro, pero recurrían a la quinina para evitar que la gente se muriera de los dolores. El obispo Vargas compró medicamentos, contrató médicos, trató de salvar a la población y aportó lo que pudo. La verdad es que fue una epidemia terrible que diezmó a la población del estado. Hubo cientos de personas muertas en Colima. Algunos fueron sepultados de manera lamentable, fueron quemados, fueron sepultados como en fosas comunes, en grandes pozos, porque no había manera de erradicar la enfermedad más que combatiéndola con la desaparición de las evidencias que eran los muertos. Entonces fue una epidemia que despobló a Manzanillo y afectó seriamente a Colima. Bueno, nos aisló incluso de los dos estados. Hubo estados como Jalisco y Nayarit que nos impusieron medidas restrictivas para el tránsito de personas y de recuas, porque no había trenes entonces. Sí fue una epidemia muy dolorosa. Órale. Estamos conversando con Horacio Archundia Guevara sobre la gran relevancia que ha tenido el puerto de Manzanillo, no solo para la historia de Colima, sino para todo el occidente de México. En un momento, regresamos. Estamos conversando con Horacio Archundia Guevara sobre la gran relevancia que ha tenido el puerto de Manzanillo. Él fue el cronista municipal de Manzanillo durante 15 años. Es autor de 19 libros y actualmente es el director del Archivo Histórico del Estado de Colima. Se ha hablado de las diferentes poblaciones asentadas en Colima. Sin embargo, sabemos que a mediados del siglo XIX llegaron otros grupos poblacionales que también tuvieron una gran influencia en el desarrollo cultural del estado. Al parecer, estos grupos se asentaron llamados por el desarrollo económico del puerto. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Naturalmente, yo creo que hay que recordar sobre todo la presencia de extranjeros norteamericanos, los gringos y los alemanes, que fueron los que fundamentalmente pusieron sus ojos en Manzanillo. La llegada de barcos alemanes que tardaban hasta 9 meses en llegar, desde Hamburgo, Alemania, desde Plymouth, Inglaterra, desde otros puertos europeos, pues implicaba que viajaran grandes distancias cuando no existía el Canal de Panamá. Se venían por todo el Atlántico hasta la Tierra del Fuego, recorrían todo el continente americano por el Atlántico, daban vuelta en la Tierra del Fuego, subían desde Argentina y al tocar Manzanillo, ahí descargaban mercancías. Así muchos alemanes se fueron avecindando aquí, viendo que era ahora sí que tierra virgen para el comercio, y comenzaron a establecer las que se llamaban casas de consignación. Ahora las llamamos agencias aduanales y agencias navieras también. Así llegaron muchas familias alemanas, los Vogel, los Schulte, los Oldenburg, los Feist, los Klink, los Sturke, los Utling, que fueron la más importante de las familias alemanas del siglo XIX en el puerto de Manzanillo, que tenía un gran acopio de mercancía y que reunía grandes cantidades de dinero. Incluso Alfredo Chavero en un texto relata que en un solo año obtuvieron 1 millón de pesos de ganancias libres de polvo y paja, imagínense nomás. O sea, se avecindaron por el lado de Europa, sobre todo alemanes y unos cuantos ingleses como los Oldenburg, que vinieron aquí atraídos como representantes de grandes empresas exportadoras que traían productos a México a través de Manzanillo, y luego también algunos norteamericanos. Entre ellos el más destacado fue Augusto Morrill,
Morrill, ¿no?, que tiene todas descendientes en Colima. Augusto Morrill tuvo además una gran visión, estableciendo un servicio de transporte que sacó también parcialmente a Manzanillo del Congreso del abandono antes del ferrocarril. Me refiero al vapor Colima. Augusto Morrill era el cónsul. Fíjense antes cómo estábamos de bien, ¿eh? Ahora tenemos que viajar a Guadalajara al consulado a tramitar visas. En el siglo XIX teníamos consulados en Colima y en Manzanillo. Y en Manzanillo había más consulados que en la capital del estado. Había consulados de gran parte de los países europeos y de Norteamérica, de los Estados Unidos sobre todo. Entonces, estamos hablando de que los extranjeros que se establecieron en Manzanillo tuvieron la gran visión de impulsar el comercio, desde luego movidos por sus intereses personales, pero también contribuyendo al desarrollo regional. En Manzanillo, Augusto Morrill, viendo que no había manera de sacar la mercancía del Manzanillo, del puertecito abandonado que era, estableció un servicio con un barco de vapor que navegaba la laguna de Cuyutlán y que estuvo en servicio desde 1871, el 15 de agosto del 71, hasta 1883, cuando porque cayó en desuso debido al ferrocarril, dejó de servir como medio de transporte. Ese era un barquito que, aunque medía 11 metros de eslora y apenas 4,5 de manga, estamos de largo y ancho de un barco, pues podía más de 40 toneladas de peso y transportaba caballos, transportaba burros, fardos con muchísimas mercancías y también pasajeros. Se publicó en 1871, en agosto, una tarifa que a bordo del vapor Colima podían transportar los pasajeros por un precio que no era bajito, por cierto, era un precio alto, pero que sacó a Manzanillo del olvido. La gente ya podía viajar en unas cuantas horas desde Manzanillo a Cuyutlancillo, que es donde ahora Cuyutlancillo era el lugar donde ahora se encuentra, o se encontró durante muchos años, el Club Cinegético Tecomán, en el crucero de las carreteras Libre y la carretera Cuyutlán. Ahí estaba el desembarcadero del vapor Colima. Y en Manzanillo estaba donde ahora se llama la farmacia Zapotlán y era el centro comercial, y antes fue el mercado Reforma. Ese barquito fue producto de la gran visión que tuvo un norteamericano, Augusto Morrill. Augustus Morrill era un gran hacendado, dueño de la hacienda del Balcón en Coquimatlán, por cierto, y era un gigantón que fue un gran colaboracionista con Manzanillo y con Colima. Vivió en Colima hasta su muerte, por cierto fue asesinado luego de ser secuestrado en la hacienda del Balcón. Era un hombre de grandes ideas, y él, con una máquina despepitadora de algodón, construyó el vapor Colima, que durante casi 13 años sirvió a la sociedad colimense transportando pasajeros y mercancías entre Cuyutlán y Manzanillo. Viajar por la laguna fue tan eficaz que un secretario de Estado norteamericano, William Henry Seward, que era el secretario de Estado de Abraham Lincoln, viajó en ese vapor, viajó en esas lanchas acompañado por Augustus Morrill por la laguna de Cuyutlán cuando vino. En fin, la intervención y el actuar de los extranjeros en Colima y Manzanillo es indiscutible, y en el siglo XIX fue factor determinante para el desarrollo del puerto actual. Horacio, hace un momento nos platicabas de cómo la nao de China pasó por el puerto, en aquella época Salagua, de Manzanillo, pero también hay un tema muy importante en Manzanillo sobre los piratas, que la verdad me gustaría que nos platicaras un poco sobre ese tema. Bueno, yo creo que, miren, aunque Manzanillo no tiene infraestructura portuaria en la época colonial, ni tampoco dejó fortalezas porque no se construyeron, tomando en cuenta que la gran feria del nao de China se hacía en Acapulco. Uh-huh. Allí se tenía la obligación de desembarcar, porque Fray Andrés de Urdaneta, el fraile que dirigió la expedición de Miguel López de Legazpi, pues hizo el tornaviaje, pero lo hizo pensando en una vía más cercana a la capital de la Nueva España. Manzanillo estaba muy lejos, y aunque los barcos que salieron a la conquista salieron de la Barra de Navidad, que era de Colima, repito, era un puerto colimense, Melaque, Barra de Navidad eran de Colima. Dejaron de serlo en el siglo XIX a finales, del siglo XVIII a finales, pero eran de Colima, y de allí salieron las expediciones. Se buscó que el camino a México era más corto por Acapulco, y por eso se estableció allí la feria de la nao de China, o del galeón de Manila. Entonces, sin embargo, no dejó de ser importante nunca Manzanillo como puerto de aguada. Allí se abastecían de frutas, verduras, de agua y de otros alimentos casi todos los navegantes de la época colonial. Desde luego, por eso fue tocado por los principales y los más famosos corsarios de la historia de la humanidad. Allí estuvieron Joris Van Spielberg, Jean Francis Drake, Tomás Cavendish, Barbarroja estuvo en Manzanillo. Es decir, estamos hablando del indígena puerto de Salagua, o puerto de Santiago de Buena Esperanza, como le llamaron los españoles cuando lo descubrieron en 1527.
perdió el puerto el nombre de Salagua y le llamaron Santiago de Buena Esperanza, porque llegaron ahí en la víspera de Santo Santiago el Mayor, el 25 de julio de 1527. Entonces, a partir de allí, la llegada de los piratas tenía que ver con obtener agua, obtener leña, frutas, animales comestibles como gallinas, en fin, muchísimas cosas que llevaban, pero era solo para seguir sus viajes. Sin embargo, hay un episodio histórico interesante que menciona el propio protagonista. Por ejemplo, Joris van Spilbergen fue el corsario. Los corsarios eran bandidos con patente de corso, es decir, eran patrocinados por un gobierno bandido. Los principales corsarios eran casi todos holandeses o ingleses. Los gobiernos de Holanda e Inglaterra, como no descubrieron ellos se dedicaban a patrocinar piratas bandidos, pues. Los armaban, los habituallaban y les cobraban una patente, pero les cobraban un dinero, un impuesto, pero les entregaban una patente, un permiso para ir a robar en su nombre. Y Joris van Spilbergen era holandés, entró por error, se metió al río de Salagua en aquella época. Imagínense la profundidad que tenía. Ahorita es como la voz de Pedro Infante, un chorro de voz, es un chorro de agua. Pero en aquella época el río de Salagua era navegable y tontamente la gente de Spilbergen se metió al río de Salagua con sus barquitos, que eran barcos muy pequeños, y fueron sorprendidos porque ya habían sido avistados por los indios vigías de Totolmaloya. Fueron avisados el gobierno español de que se aproximaban los barcos de Spilbergen, que eran barcos de corsarios. Bueno, antes quiero relatar que los corsarios eran, bandidos con permiso de gobiernos, y los piratas eran vulgares ladrones, raterillos cualquiera, ¿no? Sigue habiendo de los dos modos, pero ya les llamamos de otro modo, ¿no? Bueno, Spilbergen fue avistado. Y entonces don Sebastián Vizcaíno, el capitán que era el comandante de las fuerzas españolas en Colima, se apostó en el puerto de Salagua con un grupo de indígenas y con otros españoles, y allí lo recibió. Y al recibirlo le puso una friega y lo venció. Es la única derrota que Spilbergen sufrió en su vida. Famoso porque incendiaba puertos famosísimos, Incendió Valparaíso en Chile, el Callao en Perú, se metió a Acapulco y a Campeche, hizo y deshizo. Ese robaba, mataba, violaba mujeres, saqueaba, asaltaba, hacía lo que quería. Y el Manzanillo, por una chiripa, vamos a decirle así, fue sorprendido porque se metió por error al río, y allí fue capturada una parte de su tripulación, algunos de los cuales, por cierto, fueron conducidos a la Nueva España, a la capital, a la Ciudad de México, donde fueron ejecutados por órdenes del virrey. Es decir, es un episodio histórico que se dio en 12 de noviembre de 1615 y que debiéramos nosotros conmemorar. Yo solamente siendo cronista hace algunos años, logré que la alcaldesa Gabriela Benavides colocara una placa en la playa de la Audiencia con esa historia, que desafortunadamente se robaron los malandros. Pero bueno, ahí está por lo menos la barda para volverle a poner. Qué pena. Pero sí, piratas y corsarios fueron constantes visitantes de Manzanillo, estuvieron constantemente allí. Wow, pues estoy fascinada escuchando todas estas historias sobre Manzanillo, pero pues también el tiempo pues es un criminal y ya ha acabado con este programa. Pero pues también nos gustaría que, pues como sabrás, este año se conmemoran los 500 años de la fundación de Colima, y en este sentido nos gustaría que nos hiciera un comentario final o anécdota que ilustre la importancia de Manzanillo y el siglo XIX en el recuento de estos 500 años. Colima no hubiese pasado de ser una entidad provinciana, como todavía existen algunas del país que no han logrado impactar en la historia de México, si no hubiese tenido esa fortuna de un puerto con una posición geográfica envidiable como lo es Manzanillo. Insisto que desde la época prehispánica ya se demostró arqueológicamente, Manzanillo tenía contacto, Salagua, el puerto indígena de Salagua, tenía contacto con el puerto del Callao y con otros puertos sudamericanos. Hay incluso evidencias con el mismo tipo de sepulcros, es decir, vinieron sudamericanos a Manzanillo y se radicaron aquí. Igual a partir de la época colonial, cuando se hace el descubrimiento,
pues fue punto, insisto, de llegada de piratas, corsarios, pero también de grandes viajeros. Hubo expediciones que encabezó el propio Hernán Cortés desde Manzanillo, las ordenó. Mereció la visita, como pocos lugares del país, del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. De allí salieron las barcas de Hernando de Grijalva, de allí salieron grandes expedicionarios, y de puertos costeños que eran de Colima, como Melaque, salió Juan Rodríguez Cabrillo a descubrir las Californias. En fin, la importancia de Manzanillo es fundamental en la historia de Colima, y eso le permitió, acuérdense que en 1792 el virreinato designó a un grupo de grandes visitadores que eran los censores, los empadronadores, para conocer todos los recursos naturales con que contaba la Nueva España. Fueron empadronados, censados por visitadores, y aquí vino uno de los más ilustres, el coronel Diego de la Saga. Y desde aquella época, en 1792, él ya decía que Manzanillo iba a ser un puerto importantísimo para la historia de México, habla de la Nueva España, desde luego. Y él vaticina que Manzanillo será, con muy poco esfuerzo, un puerto que va a atraer la mirada del mundo. Esto queda comprobado con la importancia que desde la conquista de las Filipinas se da, porque se finca el comercio entre Asia y América. Y si bien es cierto que la feria de la nao de China se hacía en Acapulco, hay que recordar que se volvieron los ojos del mundo a Manzanillo, porque aquí era el punto de mayor importancia geográfica para el intercambio comercial que todavía subsiste entre Asia y América. Así que los puertos japoneses, chinos y coreanos, y los filipinos desde luego, mantienen todavía un comercio intenso con Manzanillo, porque este fue el punto de partida para que se dice ahora, para que se aperturara o para que se abriera un comercio incesante entre los dos continentes, el asiático y el americano. En vísperas de los 500 años yo creo que debemos partir festejando también esa coyuntura, la importancia que en materia comercial tuvo Manzanillo para que también llegaran pueblos extranjeros a formar parte de nuestra población. Muchas gracias, Horacio, por esta maravillosa entrevista que yo creo que a los radioescuchas les va a encantar escuchar sobre Manzanillo y todas estas travesías y anécdotas también que nos has contado y que enriquecerán a todos los radioescuchas. Pues no nos queda más que agradecer en la edición de audio a Óscar Segura, y en la voz estuvieron María Irma López Rasgado y Tonantzin Medina García. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie en el año de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima.